Arreglando laptops del vecindario, mi hermana Valentina se burló de mí en la reunión familiar del domingo. Es mejor que estar sin hacer nada, dijo entre risas, mientras todos levantaban sus copas para brindar por su reciente ascenso como gerente regional de una cadena de tiendas departamentales. Yo solo sonreí, tomé un sorbo de mi cerveza y observé cómo mi madre asentía con orgullo mirando a mi hermana. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese negocio desde casa que tanto despreciaban acababa de facturarme en un solo mes lo que Valentina ganaba en 6 meses de su prestigioso trabajo. La casa de mis padres en las afueras de Monterrey estaba repleta como siempre que había una celebración. Mi tía Rebeca había preparado su famoso mole, mi padre asaba carne en el patio y mis primos corrían entre las mesas mientras sus padres intentaban controlarlos sin mucho éxito. Era el ambiente perfecto para que Valentina brillara, algo que había hecho durante toda su vida. A sus 34 años, mi hermana mayor siempre había sido el orgullo de la familia, la primera en graduarse de la universidad, la primera en conseguir un trabajo corporativo, la primera en comprar su propio departamento. Yo, por otro lado, era el hermano menor que había abandonado la carrera de administración en el 5º semestre para estudiar programación por mi cuenta, algo que mis padres jamás terminaron de comprender del todo. Mateo se la pasa todo el día en pijama frente a la computadora, continuó Valentina mientras servía más vino a mi madre. Su esposo, Fernando, un contador con una sonrisa perpetua que siempre me había parecido falsa, rió con exageración. Al menos sale de la casa para ir a recoger las laptops rotas de los vecinos. Es algo, ¿no? La mesa entera estalló en carcajadas. Mi primo Javier, quien trabajaba como vendedor de autos, aprovechó para agregar su comentario. Oye, Mateo, cuando termines de jugar a ser el técnico del barrio, avísame. Te puedo conseguir un trabajo de verdad en el concesionario. No pagan mal para empezar. Sentí el calor subiéndome por el cuello, pero mantuve la compostura. Durante años, había aprendido a dejar que estos comentarios rebotaran en mí sin causar daño. La verdad era que mi trabajo remoto reparando computadoras del vecindario era solo la fachada visible de algo mucho más grande. 3 años atrás, después de dejar la universidad, me había obsesionado con aprender desarrollo web y seguridad informática. Pasaba 12 horas diarias estudiando, practicando, creando proyectos. El negocio desde casa de reparación de equipos me daba suficiente dinero para vivir modestamente mientras construía algo más ambicioso. Una plataforma de comercio electrónico especializada en productos de nicho para el mercado latinoamericano. «Mamá, ¿le puedes pasar más tortillas a tu hijo el técnico?», bromeó Valentina, y mi madre obedeció de inmediato, aunque noté un destello de incomodidad en sus ojos. Ella sabía que estos comentarios me molestaban, pero nunca había sido de las que confrontaban a su hija favorita. Mi padre, desde su puesto en la parrilla, gritó: «Valentina, no seas tan dura con tu hermano. Mateo está encontrando su camino», pero incluso sus palabras sonaban condescendientes, como si estuviera defendiendo a un niño perdido en lugar de un adulto de 32 años. Lo que nadie en esa mesa sabía era que mi plataforma había despegado 6 meses atrás de manera exponencial. Había comenzado vendiendo accesorios para mascotas exóticas, un mercado que descubrí estaba completamente desatendido en México y Centroamérica. Mi primer mes generó ventas por 20,000 pesos. El segundo mes fueron 45,000. Para el sexto mes, estaba facturando 1,200,000 pesos mensuales, con márgenes de ganancia del 40%. Había contratado a un pequeño equipo de 3 personas que trabajaban desde sus casas, una diseñadora gráfica, un especialista en publicidad digital y un asistente administrativo. Todo funcionaba como un reloj suizo, y yo seguía viviendo en mi modesto departamento de 2 habitaciones, arreglando laptops del vecindario para mantener las apariencias. «¿Y qué tal tu situación romántica, Mateo?», preguntó mi tía Rebeca, con esa mezcla de genuina preocupación y chisme que la caracterizaba. «Ya tienes 32 años, mijo. Valentina ya lleva 6 años casada». Fernando pasó su brazo alrededor de los hombros de mi hermana con ese gesto posesivo que siempre hacía en reuniones familiares. «No te preocupes, tía», respondí con calma. «Estoy enfocado en otros proyectos por ahora». Valentina soltó una risa y murmuró algo a Fernando que no alcancé a escuchar, pero por sus expresiones era evidente que era otro comentario burlón sobre mi vida personal. La verdad era que había estado saliendo con alguien durante los últimos 4 meses. Daniela, una profesora de yoga que conocí en un café donde solía trabajar con mi laptop. Ella sabía sobre mi negocio real, lo apoyaba
y no le importaba en absoluto lo que mi familia pensara de mí. Habíamos decidido mantener la relación discreta, no por vergüenza, sino porque yo estaba cansado de que mi familia metiera sus narices en cada aspecto de mi vida. Daniela entendía perfectamente por qué prefería mantener un perfil bajo, especialmente después de contarle sobre estas reuniones familiares y los comentarios constantes. «Mateo, hijo, ¿ya pensaste en retomar tus estudios?», preguntó mi madre mientras recogía platos vacíos. «Nunca es tarde para terminar la carrera. Mira a tu hermana. Su título universitario fue lo que le abrió todas las puertas». Valentina asintió con suficiencia mientras revisaba su teléfono, probablemente respondiendo correos de trabajo incluso en domingo. «Mamá tiene razón, Mateo. En el mundo corporativo, sin un título no llegas a ningún lado. Yo no estaría donde estoy sin mi licenciatura en administración de empresas». Tomé otro sorbo de cerveza y decidí responder con la verdad, o al menos parte de ella. «Mamá, estoy bien donde estoy. Mi negocio desde casa está creciendo más de lo que esperaba. No necesito un título para hacer lo que hago». Mi padre se acercó a la mesa con una bandeja llena de carne asada humeante. «Mateo, no es por desanimarte, pero arreglar computadoras no es exactamente un plan de vida sólido. ¿Qué vas a hacer cuando la tecnología cambie y ya no necesiten técnicos de barrio?». La pregunta hubiera sido válida si realmente mi ingreso dependiera de reparar equipos, pero decidí no revelar nada todavía. Había algo en mí que quería esperar el momento perfecto, cuando la brecha entre lo que ellos pensaban de mí y la realidad fuera tan grande que la revelación tuviera el máximo impacto. No era por venganza exactamente, sino más bien por el deseo de demostrarles que sus parámetros de éxito no eran los únicos válidos. «Fernando está considerando invertir en un negocio de bienes raíces», anunció Valentina cambiando de tema como siempre hacía cuando se cansaba de hablar de mí. Su jefe le ofreció ser socio en un desarrollo de condominios cerca de la playa. Estamos evaluando si vale la pena el riesgo. Fernando infló el pecho con orgullo. «Es una oportunidad única. El socio de mi jefe necesita inyectar 3 millones de pesos para arrancar. Si todo sale bien, podríamos triplicar la inversión en 2 años». Mi primo Javier silbó impresionado. 3 millones de pesos. Así se habla, Fernando. Eso sí es pensar en grande, no como andar reparando laptops viejas. Las risas volvieron a llenar la mesa, y yo simplemente asentí mientras cortaba un trozo de carne. En mi cuenta bancaria personal, tenía depositados 4.800.000 pesos, sin contar el capital de trabajo de mi negocio que rondaba los 2 millones más. Podría haber comprado ese desarrollo de condominios yo solo si quisiera, pero esa no era la vida que deseaba. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en presumir inversiones arriesgadas, sino en tener la libertad de despertar cada día y trabajar en lo que genuinamente disfrutaba. La reunión familiar continuó su curso habitual. Los niños siguieron corriendo. Mi tía Rebeca terminó un poco mareada del vino. Mi padre contó sus historias de cuando trabajaba en la fábrica textil, y Valentina aprovechó cada oportunidad para recordarle a todos sus logros profesionales. Cerca de las 8 de la noche, cuando ya comenzaba a oscurecer, me despedí para irme. Mi madre me dio un abrazo largo en la puerta. «No le hagas caso a tu hermana, hijo. Ella solo quiere lo mejor para ti. Sabes cómo es. A veces no mide sus palabras». «Lo sé, mamá», respondí con sinceridad. «No te preocupes por mí. Estoy mejor de lo que todos piensan». Ella me miró con esa mezcla de amor maternal y duda que había visto en sus ojos durante años. «Eso espero, Mateo. Solo queremos verte establecido, con un futuro seguro. Tu padre y yo no viviremos para siempre, y nos preocupa que no tengas algo sólido en qué apoyarte». Le di un beso en la frente. «Tengo algo más sólido de lo que imaginan. Pronto lo verán». Mientras conducía de regreso a mi departamento, mi teléfono comenzó a sonar con notificaciones. Daniela me había enviado varios mensajes preguntando cómo había ido la reunión familiar. «Como siempre», le respondí, mi hermana brillando y yo siendo el proyecto fracasado de la familia. Ella respondió inmediatamente con un emoji de abrazo y un mensaje. «Algún día se van a comer sus palabras. Confía en el proceso». Al llegar a casa, revisé el panel de administración de mi plataforma de comercio electrónico. Las ventas del fin de semana habían superado las proyecciones.
187,000 pesos en pedidos confirmados. Mi diseñadora gráfica había terminado la campaña visual para el lanzamiento de nuestra nueva línea de productos, que incluía artículos para reptiles exóticos, un segmento que mis datos mostraban con alto potencial de crecimiento. Todo estaba fluyendo perfectamente, y yo sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que esta operación alcanzara los 2 millones mensuales en facturación. Esa noche, mientras preparaba un té antes de dormir, pensé en lo absurdo de la situación. Mi familia entera me veía como un fracaso por no seguir el camino tradicional: universidad, trabajo corporativo, ascensos graduales, casa en las afueras, 2 autos en el garaje. Valentina era su estrella porque cumplía con ese libreto al pie de la letra, pero yo había descubierto algo que ellos aún no comprendían. El mundo había cambiado, y las oportunidades más grandes ya no estaban donde todos buscaban. Estaban en los espacios vacíos que nadie más había explorado, en los nichos desatendidos, en la capacidad de crear valor sin necesitar la aprobación de jefes o juntas directivas. 3 semanas después de aquella reunión familiar, recibí una llamada inesperada de mi madre un martes por la tarde. «Mateo, ¿puedes venir a cenar el viernes? Tu padre y yo queremos hablar contigo sobre algo importante». Su tono era serio, lo que inmediatamente me puso alerta. «¿Pasó algo, mamá?» «No, nada malo. Solo queremos platicar de tu futuro. Valentina también estará con Fernando. Creemos que es hora de que tengamos una conversación familiar seria». El viernes llegó más rápido de lo que hubiera deseado. Esa semana había sido particularmente intensa en trabajo. Una empresa mediana de Guadalajara me había contactado para desarrollarles un sistema de inventario personalizado, un proyecto que podría generar honorarios por 300,000 pesos. Además, las ventas de mi plataforma habían alcanzado un nuevo récord: 1,400,000 pesos en una sola semana. Pero ninguno de estos logros importaría en la cena familiar que me esperaba, donde seguramente me plantearían algún tipo de intervención para enderezar mi vida. Llegué a casa de mis padres exactamente a las 7 de la noche, como me habían pedido. Valentina y Fernando ya estaban ahí, sentados en la sala con expresiones solemnes que no presagiaban nada bueno. Mi padre me recibió con un abrazo firme. «Gracias por venir, hijo. Vamos a cenar primero y luego hablamos, ¿te parece?» Asentí, tratando de leer las señales en el ambiente. Mi madre había preparado pozole, mi platillo favorito, lo cual era extraño considerando que normalmente lo reservaba para ocasiones especiales o cuando tenía que dar malas noticias. Durante la cena, la conversación fue forzadamente casual. Hablamos del clima, de los primos, de un primo lejano que acababa de casarse en Veracruz. Valentina parecía inusualmente callada, lo cual era raro en ella. Fernando comía con apetito, aparentemente ajeno a la tensión que todos los demás sentíamos. Finalmente, cuando terminamos el postre, mi padre carraspeó y dejó su servilleta sobre la mesa. «Bueno, Mateo, te pedimos que vinieras porque tu madre y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación». Mi estómago se tensó mientras tomaba un sorbo de agua. ¿Mi situación? Mi madre intervino con voz suave, casi disculpándose por lo que estaba a punto de decir. «Hijo, ya tienes 32 años, vives solo en ese departamento pequeño, pasas todo el día encerrado con tu computadora, no tienes pareja estable que conozcamos, y tu trabajo remoto. Bueno, no parece tener mucho futuro a largo plazo». Valentina finalmente habló, y su tono era el de alguien que está haciendo un favor difícil pero necesario. «Mateo, esto no viene desde un lugar de crítica sino de preocupación genuina. Todos queremos verte bien, establecido, con seguridad. Fernando y yo hemos estado pensando en esto y tenemos una propuesta para ti». Fernando asintió con entusiasmo, como si estuviera a punto de revelar la solución a todos los problemas del mundo. «Mira, Mateo, en mi oficina hay una vacante de asistente administrativo. No paga mucho al principio, son como 12,000 pesos mensuales, pero tiene prestaciones completas, seguro médico, aguinaldo, vacaciones pagadas. Es un trabajo estable, de verdad, no estos proyectos informales que tienes ahorita». Sentí una mezcla de incredulidad y algo parecido a la risa queriendo escapar de mi garganta. Me estaban ofreciendo un trabajo de 12,000 pesos mensuales cuando yo estaba ganando casi $500,000 al mes. Pero me contuve, esperando escuchar todo lo que tenían que decir. Mi padre continuó: «Tu madre y yo sabemos que dejaste la universidad porque no te gustaba la carrera de administración. Eso lo entendemos. Pero hijo, ya pasaron más de 10 años.
Es hora de sentar cabeza, conseguir algo formal, empezar a construir un patrimonio real. Además, agregó Valentina mientras servía más café, con un trabajo corporativo podrías aplicar para un crédito hipotecario, comprar un departamento más grande, quizás conseguir un auto decente. Ese Tsuru que manejas tiene más de 15 años, Mateo. No da buena imagen. La ironía era deliciosa. Yo podría comprar 3 autos nuevos en efectivo si quisiera, pero había decidido mantener mi viejo Tsuru porque era confiable y económico. Para mí, gastar dinero en impresionar a otros era la definición exacta de inseguridad. Mi madre puso su mano sobre la mía. Mateo, cariño, solo queremos ayudarte. Mira a tu hermana. Tiene un trabajo estable, un buen esposo, están construyendo su patrimonio juntos. Ese es el tipo de vida que queremos para ti también. Seguridad, estabilidad, un futuro predecible. Respiré profundamente antes de responder. ¿Y si yo no quiero un futuro predecible? Mi padre frunció el ceño. No seas terco, hijo. La vida no es sobre lo que queremos, sino sobre lo que es prudente. Yo trabajé 30 años en la fábrica, no porque me encantara, sino porque era lo responsable. Así se construye un patrimonio. Fernando se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa camaradería que tanto me irritaba. Mira, Mateo, entiendo que el negocio desde casa de reparar computadoras te da cierta libertad. Pero seamos honestos. ¿Cuánto sacas realmente al mes? ¿5,000? ¿8,000? Con el puesto que te estoy ofreciendo tendrías 12,000 garantizados, más bonos trimestrales. Decidí responder con una pregunta en lugar de una afirmación. ¿Y si les dijera que mi trabajo remoto actual me genera más de lo que ustedes imaginan? Valentina sonrió con esa mezcla de condescendencia y afecto que había perfeccionado a lo largo de los años. Ay, Mateo, todos queremos creer que nuestros proyectos son más grandes de lo que son. Yo también pensaba que mi primer trabajo en ventas era increíble, pero fue hasta que entré al mundo corporativo real que entendí lo que significaba tener verdadero éxito profesional. Mi madre apretó mi mano. Hijo, no estamos diciendo que tu esfuerzo no valga, solo que, bueno, hay niveles de éxito, y queremos que alcances el más alto posible. Me recosté en la silla, evaluando mis opciones. Podría revelar todo ahora mismo, mostrarles los estados de cuenta bancarios, las cifras de facturación, la proyección de crecimiento de mi negocio, pero algo me detenía. Quería que ellos llegaran a descubrirlo de una forma más orgánica, más impactante. Les agradezco la oferta, dije finalmente, pero voy a declinar. Estoy construyendo algo que tiene mucho potencial, y no voy a abandonarlo por un trabajo de oficina, sin importar cuán estable sea. El silencio que siguió fue denso y incómodo. Mi padre fue el primero en romperlo, y su voz tenía un filo de frustración que rara vez le escuchaba. Mateo, ya no eres un niño para estar jugando con sueños de emprendedor. Tienes que madurar y aceptar la realidad. Los verdaderos empresarios son gente como Fernando, que invierte en negocios reales con socios establecidos, no personas que reparan laptops en sus pijamas. La referencia a la burla pública de Valentina en la reunión anterior no pasó desapercibida. Valentina suspiró dramáticamente. Mamá, papá, yo les advertí que Mateo no iba a escuchar. Es demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda. Se volvió hacia mí con ojos que intentaban transmitir compasión, pero solo conseguían parecer paternalistas. Hermanito, no hay vergüenza en aceptar que tu camino no funcionó. Muchas personas intentan el trabajo remoto o los negocios desde casa y fracasan. Es normal. Lo importante es saber cuándo rendirse y tomar una decisión inteligente. Fernando asintió con vigor. Exacto. Yo tuve un amigo que se obsesionó con vender productos en línea. Estuvo 2 años perdiendo tiempo y dinero hasta que finalmente aceptó un trabajo normal. Ahora está mucho más feliz, casado, con un hijo en camino. Esa es la vida real, Mateo. No las fantasías de hacerte rico desde tu sala. Cada palabra que salía de su boca me hacía valorar más el haber mantenido mi éxito en secreto. La satisfacción de eventualmente demostrarles que estaban completamente equivocados iba creciendo con cada comentario condescendiente. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa?, dijo mi madre con voz quebrada, como si estuviera conteniendo lágrimas. Que llegues a los 40 años y sigas exactamente igual, solo, sin familia, sin patrimonio, viviendo de proyectos temporales. ¿Qué va a pasar contigo cuando tu padre y yo ya no estemos? ¿Quién te va a cuidar? La emocionalidad de sus palabras era genuina,
Y por un momento sentí culpa por no tranquilizarla revelando mi verdadera situación financiera, pero me contuve. Mi padre sacó un sobre del bolsillo de su camisa y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Mira, hijo, tu madre y yo hemos estado ahorrando. Aquí hay 20,000 pesos. Queremos que los uses para comprarte ropa profesional, arreglar tu currículum con un especialista y tener suficiente dinero para los primeros meses mientras te adaptas al trabajo que Fernando te está ofreciendo. Es un préstamo sin intereses, puedes pagárnoslo cuando estés establecido. Ver ese sobre con dinero que mis padres probablemente habían reunido con esfuerzo durante meses me partió el corazón. Ellos pensaban que yo necesitaba caridad cuando en realidad podría haberles dado a ellos 10 veces esa cantidad sin pestañear. Papá, mamá, no puedo aceptar esto. Mi padre malinterpretó mi rechazo como orgullo herido. No es limosna, Mateo. Es una inversión en tu futuro. Todos necesitamos ayuda en algún momento. No hay vergüenza en eso. Valentina aprovechó para agregar su granito de arena. Mateo, sé que te molesta que yo haya tenido más éxito profesional que tú, pero en lugar de resentirte, deberías aprender de mi experiencia. Yo también tuve que hacer sacrificios, trabajar horas extra, lidiar con jefes difíciles, aguantar política de oficina, pero todo eso valió la pena porque ahora tengo seguridad, prestigio, un buen salario. Fernando puso su brazo alrededor de ella con ese gesto posesivo de siempre. Y pronto tendremos nuestra propia casa, gracias al buen trabajo de Valentina y a las conexiones que he cultivado en mi empresa. Me puse de pie lentamente, dejando el sobre con dinero sobre la mesa. Les agradezco la preocupación, en serio, pero no voy a aceptar el trabajo ni el dinero. Confíen en mí, por favor. Sé lo que estoy haciendo. Mi madre se llevó las manos a la cara, y por un horrible momento pensé que iba a llorar. Mi padre se veía entre frustrado y resignado. Valentina simplemente negó con la cabeza, como si fuera una maestra decepcionada por un alumno terco que se negaba a aprender. Está bien, dijo mi padre finalmente, guardando el sobre de vuelta en su bolsillo. No podemos obligarte a tomar decisiones inteligentes. Eres un adulto. Pero cuando este capricho tuyo inevitablemente falle, espero que seas lo suficientemente humilde para volver y pedir ayuda. Valentina agregó, y para entonces el puesto en la oficina de Fernando ya estará ocupado. No puedes esperar que las oportunidades te esperen eternamente, Mateo. Me despedí de todos con abrazos tensos y salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberado. En el camino de regreso a mi departamento, Daniela me llamó. ¿Cómo te fue? Le conté todo mientras manejaba. La oferta de trabajo de 12,000 pesos, el sobre con dinero, los comentarios sobre mi futuro fracasado. Ella escuchó en silencio hasta que terminé. Mateo, ¿cuánto tiempo más vas a mantener el secreto? No por presumir, sino por tu propia salud mental. Debe ser agotador que te traten así cuando sabes la verdad. Pronto, le prometí. Algo me dice que el momento perfecto está cerca. Solo necesito un poco más de paciencia. Y tenía razón. 2 semanas después de esa cena incómoda, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un reportero de una revista nacional de negocios. Señor Vargas, soy Pedro Delgado de Revista Emprendedor. Hemos estado investigando las plataformas de comercio electrónico de más rápido crecimiento en México, y su negocio apareció en nuestro radar. Las cifras que obtuvimos de fuentes públicas son impresionantes. ¿Estaría interesado en participar en un artículo sobre jóvenes empresarios exitosos del país? Mi primer instinto fue declinar, mantener el perfil bajo como había hecho siempre, pero luego pensé en mi familia, en las burlas constantes, en la oferta de trabajo de 12,000 pesos, en los 20,000 pesos de ayuda que mis padres habían intentado darme. ¿Qué tipo de artículo exactamente? Pedro explicó que sería una pieza destacada de 4 páginas, con fotografías, entrevista en profundidad y análisis del modelo de negocio. Sería publicada en la edición de septiembre, que tenía una circulación de casi 100,000 ejemplares a nivel nacional. ¿Incluiría cifras de facturación?, pregunté. Solo si usted está cómodo compartiéndolas, respondió Pedro, pero ayudaría mucho para darle credibilidad y contexto a la historia, especialmente considerando que nuestras fuentes indican que su plataforma está generando más de 1,000,000 de pesos mensuales. Respiré profundamente. Esta era la oportunidad perfecta. Acepto. ¿Cuándo quieren hacer la entrevista?
Programamos una sesión de fotografía y entrevista para la siguiente semana en mi departamento y en el pequeño espacio de almacén que había rentado recientemente para manejar el inventario. Durante los siguientes días, preparé todo meticulosamente. Organicé mis documentos financieros, preparé notas sobre la historia de mi negocio desde casa y coordiné con mi equipo para que también estuvieran disponibles para entrevistas. Daniela estuvo conmigo todo el tiempo, ayudándome a elegir qué ropa usar para las fotos y ensayando respuestas a posibles preguntas difíciles. «Vas a arrasar», me dijo la noche antes de la entrevista. «Y tu familia va a tener que comerse todas esas palabras crueles». La sesión con la revista fue mejor de lo esperado. Pedro resultó ser un periodista profesional y empático que realmente entendía el mundo del trabajo remoto y el comercio electrónico. Me hizo preguntas inteligentes sobre los desafíos de construir un negocio desde casa sin inversión inicial, sobre cómo había identificado el nicho de mercado, sobre mis proyecciones de crecimiento. El fotógrafo capturó imágenes de mí trabajando en mi laptop, revisando inventario en el almacén y en una sesión formal con traje que Daniela insistió en que comprara para la ocasión. Cuando Pedro me preguntó sobre mi familia, decidí ser honesto. No han sido muy comprensivos con mi elección de carrera, admití. Para ellos, el éxito se mide en títulos universitarios y trabajos corporativos tradicionales. No entienden que el mundo ha cambiado, que ahora puedes construir un imperio desde tu sala si tienes la visión y la dedicación correctas. Pedro sonrió. Esa va a ser una de las frases destacadas del artículo. Es perfecta. 2 semanas después, Pedro me envió una vista previa del artículo antes de su publicación oficial. El titular era impactante. De reparar laptops del vecindario a facturar millones, la historia de Mateo Vargas. El texto era aún mejor, detallando mi trayectoria desde abandonar la universidad hasta construir una plataforma que ahora empleaba a 7 personas y proyectaba alcanzar los 24 millones de pesos anuales en ventas. Incluía gráficas de crecimiento, testimonios de mis empleados y un análisis de expertos sobre por qué mi modelo de negocio era innovador. La revista saldría a la venta el primer lunes de septiembre. Ese fin de semana previo, mi madre me llamó para invitarme a otra reunión familiar el domingo. «Es el cumpleaños número 60 de tu tía Rebeca», me explicó. «Toda la familia estará ahí. Ella preguntó específicamente por ti». Acepté, sabiendo que sería probablemente la última vez que asistiría a una reunión familiar donde me vieran como el fracasado de la familia. En 2 días, todo cambiaría. El domingo llegué a casa de mis padres con un pastel de 3 leches para mi tía y una actitud extrañamente ligera. Valentina y Fernando ya estaban ahí, por supuesto, y mi hermana no perdió tiempo en lanzar su primer comentario. «Miren quién llegó, el magnate de las laptops rotas». Fernando rió y agregó: «¿Cómo van las reparaciones, Mateo? ¿Ya te puedes dar el lujo de comprar herramientas nuevas?» Las risas de mis primos llenaron el patio. Mi tía Rebeca me abrazó con cariño genuino. «Mateo, mi amor, ¿cuánto tiempo sin verte? Tu mamá me contó que sigues con tu negocio desde casa. Qué bueno que al menos tienes algo que te mantiene ocupado». Él, al menos en su frase, lo decía todo. Incluso ella, que siempre había sido amable conmigo, me veía como alguien que necesitaba mantenerse ocupado mientras encontraba un trabajo real. Decidí disfrutar esta última tarde de ser subestimado, antes de que la verdad saliera a la luz. Durante la comida, Valentina anunció con gran fanfarria que Fernando acababa de cerrar un acuerdo importante en su trabajo. «Le dieron un bono de 50,000 pesos por traer un cliente nuevo», dijo orgullosa, «y también le ofrecieron liderar un equipo de 3 personas. Básicamente es una promoción sin el cambio oficial de título todavía». Todos aplaudieron y felicitaron a Fernando, quien aceptó los elogios con falsa modestia. «Bueno, cuando trabajas duro y construyes relaciones sólidas en el mundo corporativo, estas cosas pasan naturalmente», dijo mientras me miraba de reojo. Mi primo Javier, quien siempre había sido el más directo del grupo, aprovechó el momento. «Oye, Mateo, ¿cuándo te vas a cansar de perder el tiempo y vas a conseguir un trabajo de verdad? Ya todos estamos establecidos menos tú. Es como si te hubieras quedado atorado en la mentalidad universitaria». Mi madre intentó defenderme débilmente. «Javier, no seas duro con tu primo. Mateo está haciendo su mejor esfuerzo». Pero incluso sus palabras sonaban como una disculpa por mi inadecuación. La fiesta continuó con las conversaciones usuales de familia. Chismes sobre parientes lejanos, debates sobre política, planes de viajes.
Valentina mencionó que ella y Fernando estaban considerando comprar una casa en una zona residencial exclusiva al norte de la ciudad. Vimos una propiedad hermosa de 3 habitaciones con alberca. Cuesta 2.800.000 pesos, pero con nuestros ahorros y un buen crédito hipotecario podemos manejarla. Mi padre asintió impresionado. Eso sí es pensar a futuro. Construir patrimonio real. Cerca de las 6 de la tarde, cuando ya comenzaba a oscurecer, decidí despedirme. Mi madre me acompañó a la puerta como siempre. «Hijo, ¿estás bien? Te veo distinto, como más tranquilo». Sonreí. «Estoy mejor que nunca, mamá. Ya lo verás». Ella frunció el ceño confundida, pero no preguntó más. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en lo surrealista que era toda la situación. En menos de 48 horas, ese mismo grupo de personas que me había pasado la tarde mirándome con lástima estaría leyendo sobre mi éxito en una revista nacional. El lunes por la mañana desperté temprano, nervioso y emocionado al mismo tiempo. Sabía que la revista ya estaba en los puestos de periódicos desde las 6 de la mañana. Daniela llegó a mi departamento a las 7 con café y 2 copias de revista Emprendedor que había comprado en un Oxxo cercano. «No vas a creer lo bien que se ve», dijo emocionada mientras me pasaba un ejemplar. Ahí estaba yo en la portada, uno de 4 empresarios destacados del mes, con la foto donde aparecía frente a mi laptop en el almacén. Abrimos la revista en las páginas centrales donde estaba mi artículo completo. El diseño era impresionante. Fotos grandes, gráficas coloridas mostrando mi crecimiento de ventas y el texto de Pedro que contaba mi historia de una manera que me hacía parecer mucho más heroico de lo que realmente me sentía. La cifra de facturación estaba ahí, en grande. 1.400.000 pesos mensuales de ingresos con proyección de duplicarse en el próximo año. Había también un recuadro destacado con una frase mía. El verdadero fracaso no es intentar un camino diferente, es rendirte ante las expectativas limitadas de otros. Mi teléfono comenzó a sonar a las 8 de la mañana. Era un número desconocido, pero contesté. «Mateo, soy Ricardo, un antiguo compañero de la universidad. Acabo de ver tu artículo en Revista Emprendedor. Felicidades, hermano. No tenía idea de que estabas haciendo algo tan grande». Durante la siguiente hora, recibí más de 20 llamadas y mensajes similares. Antiguos compañeros de clase, conocidos del barrio, clientes para quienes había reparado computadoras, todos sorprendidos y felicitándome por el éxito que había construido en silencio. Pero las llamadas que realmente esperaba llegaron hasta las 9:30. Primero fue mi madre, su voz una mezcla de shock y confusión. «Mateo, tu tía Rebeca acaba de llamarme. Dice que te vio en una revista de negocios, ¿es cierto? ¿Por qué no nos dijiste nada?» Respiré profundo. «Mamá, es completamente cierto. Es la revista Emprendedor. Salió hoy. Hay mucho que necesito explicarles». Ella se quedó en silencio por un momento largo. «Tu padre está aquí conmigo. Vamos a comprar esa revista ahora mismo. ¿Puedes venir esta noche a la casa? Necesitamos hablar». 5 minutos después, Valentina me marcó. Su tono era completamente diferente al usual, despojado de toda condescendencia. «Mateo, ¿acabas de salir en Revista Emprendedor?» Confirmé que sí. «¿Y es verdad lo que dice ahí? ¿Sobre tu negocio y las cifras?» Volví a confirmar. Hubo una pausa larga. «Necesitamos hablar, todos. Esta noche en casa de mamá y papá. Fernando y yo vamos a estar ahí». Su voz temblaba ligeramente, algo que nunca le había escuchado antes. Esa tarde mi teléfono no paró de sonar. Primos, tíos, conocidos de la familia, todos repentinamente interesados en mi vida y mi negocio. Algunos con felicitaciones genuinas, otros claramente llamando por curiosidad mórbida o envidia apenas disimulada. Daniela se quedó conmigo todo el día, ayudándome a procesar la avalancha de atención. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras preparábamos café a media tarde. «Vindicado», admití. «Pero también un poco triste. Ojalá no hubiera tenido que llegar a esto para que me tomaran en serio». A las 7 de la noche llegué a casa de mis padres. Mi padre abrió la puerta con la revista en la mano. Su expresión era indescifrable. «Pasa, hijo. Tu madre está en la sala». El ambiente era tenso pero diferente a la última vez que habíamos tenido una reunión familiar sobre mi futuro. Esta vez no había condescendencia en el aire,
sino más bien vergüenza apenas contenida y confusión. Valentina y Fernando ya estaban sentados en el sofá. Mi hermana sostenía su propia copia de la revista con una expresión que nunca le había visto. Humildad forzada mezclada con resentimiento. Mi madre habló primero, con lágrimas en los ojos. Mateo, hijo, leímos el artículo completo. No teníamos idea. ¿Por qué nunca nos dijiste la verdad sobre tu negocio? Me senté en el sillón individual frente a ellos. Mamá, les dije muchas veces que mi trabajo remoto iba bien, que mi negocio desde casa estaba creciendo. Ustedes eligieron no creerme. Eligieron pensar que era un fracaso sin siquiera preguntarme por los detalles. Mi padre dejó la revista sobre la mesa de centro, abierta en mi artículo. Aquí dice que generas más de 1 millón de pesos al mes. ¿Es real esa cifra? Asentí. Es conservadora, de hecho. Este mes voy a cerrar cerca de 1.600.000. Y el siguiente mes lanzamos 2 líneas nuevas de productos que podrían sumar otros 300.000 mensuales. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver a Fernando haciendo cálculos mentales, probablemente comparando mis ingresos con los suyos. Valentina finalmente encontró su voz. ¿Pero cómo? Tú solo reparas laptops del vecindario. Siempre pensamos que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Pensaron que era un perdedor? Completé por ella. Sí, lo sé. Todos lo dejaron muy claro. Especialmente en aquella reunión familiar donde dijiste que era mejor que estar sin hacer nada. Ella se sonrojó violentamente. Yo no lo dije de mala manera. Fue una broma. No fue una broma, Valentina. Fue una burla pública diseñada para humillarme frente a toda la familia. Y funcionó. Todos se rieron. Pero lo que ninguno de ustedes supo es que yo había pagado esa reunión. El vino que estaban tomando, la carne que papá asaba, incluso el pastel de cumpleaños de la tía Rebeca que supuestamente mamá había comprado. Todo salió de mi cuenta bancaria, como ha sido el caso con muchas de las cosas en esta familia durante el último año. Mi madre me miró horrorizada. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué mi teléfono y les mostré una serie de transferencias bancarias, pagos de la cuenta de luz de la casa, contribuciones para reparaciones del techo, dinero enviado para el cumpleaños de mi padre. Cuando ustedes pensaban que no podía ni mantenerme a mí mismo, yo estaba ayudándolos a ustedes financieramente porque sabía que las cosas habían estado difíciles desde que papá tuvo que cerrar su negocio. Lo hacía en secreto porque papá es demasiado orgulloso para aceptar ayuda de su hijo, especialmente del hijo que supuestamente era un fracaso. Mi padre se desplomó en su silla, la vergüenza evidente en su rostro. Mateo, yo no sabía. Pensé que tu madre había estado administrando mejor nuestro dinero. Mi madre negó con la cabeza lentamente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Los últimos meses han sido más fáciles porque Mateo nos estaba ayudando, y ni siquiera nos dimos cuenta. Mientras tanto, nosotros lo tratábamos como si necesitara nuestra caridad. Fernando carraspeó incómodamente. El artículo también menciona que tienes un equipo de 7 empleados. ¿Eso significa que eres como un jefe? La pregunta era casi cómica en su inocencia. Sí, Fernando. Tengo 7 personas trabajando para mí, más 3 freelancers que contrato ocasionalmente para proyectos específicos. Todos trabajan de forma remota, y todos ganan más que el salario promedio en sus respectivos campos. Incluso estoy considerando contratar un gerente de operaciones el próximo mes para poder delegar más y enfocarme en la estrategia de crecimiento. Valentina miraba sus manos, incapaz de hacer contacto visual conmigo. Mateo, yo, sobre el trabajo que Fernando te ofreció. ¿El de 12,000 pesos mensuales? Interrumpí. Sí, ese que iba a salvar mi vida y darme la estabilidad que tanto necesitaba. El mismo trabajo que ustedes pensaron que era la solución a todos mis problemas cuando yo ganaba 100 veces eso al mes. Mi voz era más dura de lo que pretendía, pero años de frustración contenida estaban saliendo a la superficie. Mi padre intentó intervenir. Hijo, tienes que entender que nosotros solo queríamos lo mejor para ti. No sabíamos. ¿No sabían? Lo interrumpí. Papá, les dije repetidamente que mi negocio desde casa iba bien. Ustedes eligieron no creerme porque no encajaba en su definición de éxito. Para ustedes, el éxito era tener un trabajo corporativo, usar corbata, tener un jefe que te dijera qué hacer. Nunca consideraron que tal vez yo había encontrado un camino diferente, uno que funcionaba mejor para mí y que, por cierto, era mucho más lucrativo que sus trabajos tradicionales.
Valentina finalmente me miró, con los ojos rojos. Tienes razón. Fui cruel contigo. Los celos. Yo siempre fui la exitosa de la familia, la que todos admiraban. Y cuando vi que tú habías tomado un camino tan diferente, tan poco convencional, supuse que estabas fracasando. Nunca se me ocurrió que pudieras estar haciendo algo increíble porque necesitaba creer que mi camino era el único correcto. Era la primera vez que escuchaba a mi hermana admitir vulnerabilidad, y aunque apreciaba su honestidad, las heridas que había causado no se curarían con una simple disculpa. El problema no es solo que creyeran que yo era un fracaso, expliqué. El problema es que me trataron como tal, sin siquiera preguntarme sobre mi vida real. Asumieron, juzgaron y me humillaron públicamente, basándose en esas suposiciones. ¿Saben cuántas veces en el último año consideré contarles la verdad? Muchas, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, alguien hacía un comentario cruel sobre mi vida o mi trabajo, y me daba cuenta de que no merecían saber. Mi madre se acercó y tomó mi mano. Hijo, lo siento tanto. No hay excusa para cómo te tratamos. Yo debí defenderte más, debí hacer más preguntas, debí confiar en ti. Eres mi hijo, y debí conocerte mejor que nadie. Su arrepentimiento parecía genuino, lo cual hacía todo más complicado. Era más fácil estar enojado cuando ellos estaban siendo defensivos. Fernando, quien había estado inusualmente callado, finalmente habló. Mateo, sobre ese comentario que hice en la reunión familiar, el de estar en pijamas todo el día, fue muy tonto de mi parte. Es obvio que no tengo idea de lo que implica el trabajo remoto o construir un negocio desde casa. Te debo una disculpa. Miré alrededor de la habitación, viendo a mi familia con nuevos ojos. Todos parecían genuinamente arrepentidos, pero también podía ver otra cosa. Un nuevo tipo de distancia, como si ahora no supieran cómo relacionarse conmigo. Había pasado de ser el miembro fracasado de la familia a ser potencialmente el más exitoso, y ninguno de ellos sabía cómo procesar ese cambio. Necesito que entiendan algo, dije finalmente. No revelé mi éxito para hacerlos sentir mal o para presumir. Lo mantuve en secreto porque construir este negocio requería concentración total, y no podía estar defendiéndome constantemente de sus juicios y sugerencias no solicitadas sobre cómo debería vivir mi vida. Mi padre asintió lentamente. ¿Y el dinero que nos diste? ¿Los pagos que hiciste sin que supiéramos? Lo hice porque los quiero y porque sabía que las cosas estaban difíciles. Pero de ahora en adelante, si necesitan ayuda financiera, van a tener que pedirla explícitamente. Ya no voy a seguir haciéndolo en secreto mientras ustedes me tratan como a un proyecto de caridad. La declaración estableció un nuevo límite que todos parecieron entender y aceptar. Valentina respiró profundo antes de hablar nuevamente. Mateo, sé que esto no arregla nada, pero quiero que sepas que estoy genuinamente impresionada con lo que lograste. Leí el artículo completo, incluyendo la parte donde hablas sobre identificar nichos de mercado desatendidos y construir una marca desde cero. Es brillante, de verdad. Yo nunca podría haber hecho algo así. Sus palabras sonaban sinceras, lo cual era un comienzo, aunque sabía que reconstruir la confianza entre nosotros tomaría mucho más que una conversación incómoda. La reunión se extendió por 2 horas más. Hablamos sobre mi negocio en detalle, sobre cómo había empezado, sobre los desafíos que enfrenté, sobre mis planes a futuro. Por primera vez en años, sentí que mi familia me estaba escuchando realmente, no solo esperando su turno para hablar o para corregirme. Mi madre hizo preguntas sobre mi equipo, mi padre quiso saber sobre la logística del almacén, Fernando preguntó detalles técnicos sobre el comercio electrónico, y Valentina tomó notas en su teléfono, aparentemente fascinada por aspectos del negocio que yo había mencionado. Cuando finalmente me preparé para irme, cerca de las 10 de la noche, mi padre me abrazó con una intensidad inusual. Estoy orgulloso de ti, hijo. Debí haberte dicho eso hace mucho tiempo, independientemente de lo que pensara sobre tus decisiones profesionales. Mi madre agregó, la próxima reunión familiar va a ser muy diferente. Todos te van a ver con otros ojos. Sonreí débilmente. Ese es exactamente el problema, mamá. No quiero que me vean diferente ahora que saben que tengo dinero. Quiero que me respeten por quien soy, no por cuánto gano. Mientras conducía de regreso a mi departamento, llamé a Daniela para contarle cómo había ido todo. ¿Te sientes mejor?, me preguntó. Sí y no,
admití. Se disculparon, lo cual está bien. Pero hay una parte de mí que desearía que hubieran confiado en mí desde el principio, que no hubiera necesitado un artículo en una revista nacional para que me tomaran en serio. Ella suspiró. Lo sé, amor, pero al menos ahora la verdad está afuera. Ya no tienes que cargar con ese secreto. Los siguientes días fueron un torbellino de atención. El artículo de la revista había generado mucho interés y recibí solicitudes de entrevistas de otros medios, invitaciones para hablar en eventos de emprendimiento y mensajes de otros jóvenes preguntando consejos sobre cómo comenzar sus propios negocios desde casa. Mi plataforma de comercio electrónico también vio un aumento en el tráfico, aparentemente de personas que habían leído sobre mi historia y querían conocer mis productos. Una semana después del artículo, mi tía Rebeca organizó una cena familiar específicamente en mi honor, para celebrar tu éxito como se debe, me dijo por teléfono. Acepté ir, aunque con cierta aprehensión sobre cómo sería la dinámica, ahora que todos conocían la verdad. Cuando llegué, la diferencia fue inmediata y un poco incómoda. Mis primos, que antes apenas me dirigían la palabra, ahora querían conversar extensamente sobre negocios y oportunidades de inversión. Mis tíos me hacían preguntas sobre finanzas personales y consejos para sus propios hijos. Era como si me hubiera convertido en una celebridad local de la noche a la mañana. Valentina llegó tarde, sin Fernando. Tuvo que trabajar, explicó, aunque su tono sugería que tal vez había elegido no venir para evitar la incomodidad. Mi hermana estaba notablemente más callada que de costumbre, dejando que otros dominaran la conversación. En un momento, cuando estábamos ambos en la cocina sirviendo más bebidas, me habló directamente. Mateo, he estado pensando mucho en todo, en cómo te traté, en las cosas que dije, y me di cuenta de que no fue solo sobre ti. Era sobre mí sintiendo que mi propio éxito era frágil, que necesitaba constantemente validarlo comparándome con otros. Todos lo hacemos hasta cierto punto, respondí, sorprendido por su nivel de introspección. Pero hay una diferencia entre buscar validación y activamente menospreciar a otros para sentirte mejor contigo misma. Ella asintió, mirando su copa de vino. Tienes razón. Fernando y yo hemos estado teniendo problemas últimamente. Resulta que construir una vida basada en apariencias y en impresionar a otros es agotador. Cuando leí en tu artículo que renunciaste a un estilo de vida corporativo porque no te hacía feliz, algo resonó en mí. Fue un momento de vulnerabilidad genuina entre nosotros, algo que no habíamos compartido en años. Valentina, el éxito se ve diferente para cada persona. Para mí, significa libertad, hacer lo que amo, tener control sobre mi tiempo. Para ti podría significar algo completamente distinto y eso está bien. El problema fue cuando trataste de imponerme tu definición de éxito y me ridiculizaste por no seguirla. Ella secó una lágrima que había comenzado a formarse. Lo sé, y voy a trabajar en ser mejor. No solo contigo, sino en general. Tal vez incluso busque terapia. La cena transcurrió de manera amigable, aunque notablemente diferente a las reuniones anteriores. Ya no era el objeto de burlas, sino el centro de atención. Y aunque era mejor que el maltrato previo, tampoco se sentía completamente cómodo. Mi primo Javier, quien semanas atrás me había sugerido que consiguiera un trabajo de verdad, ahora me preguntaba si consideraría invertir en su concesionario de autos. Con tu ojo para los negocios y mi experiencia en ventas, podríamos hacer algo grande, propuso. Decliné educadamente, explicando que mi enfoque estaba completamente en mi propia empresa. Al final de la noche, mientras me preparaba para irme, mi padre me pidió hablar en privado. Salimos al jardín trasero de la casa de mi tía. Hijo, sé que ya me disculpé, pero necesito decirte algo más. He pasado toda mi vida creyendo que sabía lo que era mejor para mis hijos, que mi experiencia me daba el derecho de dirigir sus vidas. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. No solo construiste algo increíble, lo hiciste exactamente porque no seguiste mi consejo. Su voz se quebró ligeramente. Eso es difícil de admitir para un padre, pero también es liberador. Ya no tengo que cargar con la presión de tener todas las respuestas. Lo abracé, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Papá, nunca necesité que tuvieras todas las respuestas. Solo necesitaba que confiaras en mí, que creyeras que yo también podía encontrar mi propio camino. Él asintió, limpiándose los ojos discretamente. De ahora en adelante, eso es exactamente lo que haré. Y Mateo, sobre el dinero que nos has estado dando en secreto, tu madre y yo queremos devolverlo. Puede que tome tiempo, pero lo haremos.
No está bien que hayas estado cargando con nuestros gastos sin que ni siquiera lo supiéramos o lo apreciáramos. No es necesario, papá. Lo hice porque quise, no porque esperara algo a cambio. Él insistió. Es necesario para mí, para mi propia dignidad. Déjame hacer esto. Entendí que esto era importante para él, así que acepté. Está bien. Sin prisa, cuando puedan hacerlo cómodamente. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando las risas que venían de adentro de la casa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dije finalmente. Si ustedes hubieran apoyado mi decisión desde el principio, probablemente les habría contado sobre mi éxito mucho antes. Pero porque constantemente cuestionaban mi camino, sentí la necesidad de probarlo completamente antes de compartirlo. Mi padre reflexionó sobre eso. Supongo que a veces el apoyo incondicional produce mejores resultados que la crítica constante, incluso cuando esa crítica viene desde un lugar de preocupación. Era una lección que ambos habíamos aprendido de la manera difícil. Volvimos adentro, donde la fiesta continuaba. Mi madre estaba mostrándole el artículo de la revista a una tía que no lo había visto, señalando orgullosamente las fotos y leyendo fragmentos en voz alta. Valentina conversaba animadamente con Daniela, quien había llegado más tarde en la noche. Me acerqué a ellas, curioso sobre qué estarían discutiendo. Le estaba contando a Daniela sobre cómo tú y yo solíamos ser más cercanos cuando éramos niños, explicó Valentina cuando me vio. Antes de que toda esta competencia tonta se interpusiera entre nosotros. Daniela me sonrió alentadoramente. Suena como que hay una buena relación esperando ser reconstruida. Valentina me miró directamente. Me gustaría eso, si tú también quieres. Sé que tomará tiempo, que no puedo borrar años de comentarios hirientes con unas pocas disculpas, pero me gustaría intentarlo. Ser la hermana que debía haber sido desde el principio. Era difícil no conmoverse ante su sinceridad. Me gustaría eso también, admití. Pero tiene que ser una relación de respeto mutuo, donde ninguno de los dos siente que tiene que ser mejor que el otro. Ella extendió su mano, y cuando la estreché, sentí que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría surgir de todo este drama. Daniela nos observaba con una sonrisa, claramente satisfecha de ver este progreso. 2 meses después del artículo de la revista, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mi negocio desde casa continuaba creciendo exponencialmente. Acabábamos de cerrar el mes con 1.900.000 pesos en ventas, superando todas las proyecciones. Había contratado al gerente de operaciones que había estado considerando, lo que me permitió enfocarme más en la estrategia y menos en las operaciones diarias. Mi equipo ahora consistía en 11 personas, todas trabajando remotamente desde diferentes partes de México. Mi relación con mi familia también había evolucionado de formas inesperadas. Mis padres me visitaban regularmente, genuinamente interesados en mi vida y mi negocio, haciendo preguntas y ofreciendo apoyo emocional en lugar de consejos no solicitados. Habían comenzado a pagarme de vuelta el dinero que les había dado, insistiendo en transferirme 2,000 pesos cada mes, aunque les había dicho que no era necesario. Es por nuestro orgullo, explicó mi madre, y decidí respetarlo. Valentina y yo habíamos comenzado a almorzar juntos cada 2 semanas. En esas comidas hablábamos de todo, nuestras infancias, nuestras inseguridades, nuestros sueños. Me confesó que había comenzado terapia y que estaba cuestionando muchas de las decisiones que había tomado, basándose en lo que otros esperaban de ella en lugar de lo que realmente quería. Fernando, sorprendentemente, también había comenzado a mostrarse más humilde, admitiendo que el mundo corporativo tradicional no era el único camino hacia el éxito. Una tarde de noviembre, mientras trabajaba desde un café donde solía ir, había vuelto a disfrutar trabajar ocasionalmente en espacios públicos ahora que no tenía que esconderme, recibí una llamada de un número desconocido. Era el director de una universidad privada local. Señor Vargas, hemos seguido su historia desde el artículo en Revista Emprendedor. Nos preguntábamos si consideraría dar una charla a nuestros estudiantes de Administración y Tecnología sobre emprendimiento digital y trabajo remoto. Muchos de ellos están interesados en caminos no tradicionales, pero carecen de modelos a seguir. Acepté inmediatamente. La idea de poder ayudar a jóvenes que tal vez estaban pasando por las mismas dudas que yo había enfrentado era increíblemente atractiva. Programamos la charla para mediados de diciembre y pasé semanas preparándome, queriendo asegurarme de que el mensaje fuera útil y honesto.
El día de la charla, el auditorio estaba lleno con más de 200 estudiantes. Mientras esperaba detrás del escenario, nervioso, sentí una mano en mi hombro. Era Valentina. «¿Qué haces aquí?», pregunté sorprendido. «No me perdería esto por nada», respondió. «Eres mi hermano, y estoy increíblemente orgullosa de ti». Detrás de ella estaban mis padres, Daniela, e incluso algunos de mis empleados que habían venido para apoyarme. La calidez que sentí en ese momento fue indescriptible. Esta era mi familia, imperfecta pero tratando genuinamente de ser mejor, apoyándome en algo que realmente importaba para mí. La charla fue mejor de lo que esperaba. Hablé honestamente sobre mis fracasos y éxitos, sobre la importancia de confiar en tu propio camino, incluso cuando otros lo cuestionen, sobre cómo el trabajo remoto y los negocios desde casa no son para todos, pero pueden ser increíblemente gratificantes para quienes están dispuestos a dedicarse completamente. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante levantó la mano. «Señor Vargas, ¿qué le diría a alguien cuya familia no apoya su decisión de emprender en lugar de buscar un trabajo tradicional?» Sonreí, pensando en mi propia experiencia. Les diría que el apoyo familiar es maravilloso cuando lo tienes, pero no puedes esperar a tenerlo para perseguir tus sueños. A veces, la mejor forma de cambiar la mente de las personas es demostrarles con resultados que estaban equivocados. Pero también les diría que entiendan que la preocupación de su familia, aunque mal dirigida, usualmente viene de un lugar de amor. Sean pacientes con ellos mientras son firmes con sus propias convicciones. El auditorio aplaudió, y vi a mi padre asentir desde su asiento, un reconocimiento silencioso de la verdad en mis palabras. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron para hablar conmigo individualmente. Algunos querían consejos específicos sobre negocios, otros simplemente querían agradecer por compartir mi historia. Una joven estudiante me dijo con lágrimas en los ojos: «Mis padres quieren que estudie medicina, pero yo quiero estudiar diseño gráfico y trabajar de forma independiente». Su historia me dio el valor para tener esa conversación con ellos. Le di mi tarjeta y le pedí que me mantuviera actualizado sobre cómo iba todo. Esa noche, mi familia y Daniela me llevaron a cenar para celebrar el éxito de la charla. En el restaurante, mi padre levantó su copa para hacer un brindis. Por Mateo, quien nos enseñó que el éxito verdadero no se mide por el título de tu trabajo o el tamaño de tu oficina, sino por la pasión que pones en lo que haces y la libertad que eso te brinda. Perdón por haber tardado tanto en entenderlo. Todos chocamos nuestras copas, y por primera vez en años, sentí que realmente pertenecía a esta familia, no como el hermano problemático, sino como un miembro igualmente valioso. Valentina, quien había estado inusualmente callada durante la cena, finalmente habló. «Tengo un anuncio que hacer. He estado pensando mucho en esto, y después de escuchar tu charla hoy, Mateo, tomé una decisión. Voy a renunciar a mi trabajo corporativo». El silencio en la mesa fue absoluto. «No porque esté mal», continuó rápidamente, «sino porque me di cuenta de que he estado persiguiendo el éxito de otras personas, no el mío. Quiero explorar algo diferente, tal vez consultoría independiente, tal vez algo completamente nuevo, pero necesito salir de este ciclo de buscar validación externa». Fernando, sorprendentemente, apoyó su decisión. Ella y yo hemos hablado mucho sobre esto. Nos hemos dado cuenta de que hemos estado viviendo para impresionar a otros en lugar de para ser felices nosotros mismos. Es hora de un cambio. Mi madre se veía preocupada, pero esta vez se contuvo de expresar sus dudas inmediatamente. «Si eso es lo que quieres, hija, te apoyaremos». Mi padre agregó: «Después de lo que Mateo logró siguiendo su propio camino, sería hipócrita de nuestra parte no apoyar tu decisión de hacer lo mismo». Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos. Valentina efectivamente renunció a su trabajo y comenzó su propia consultora de gestión empresarial, enfocándose en ayudar a pequeñas empresas familiares a profesionalizarse. Descubrió que disfrutaba mucho más trabajando directamente con dueños de negocios que navegando la política corporativa. Fernando dejó su trabajo también y se unió a ella como socio, manejando el aspecto financiero de la consultora. Aunque sus ingresos iniciales eran mucho menores que sus salarios corporativos previos, ambos parecían genuinamente más felices. Mi negocio desde casa continuó su trayectoria ascendente. A principios del nuevo año, alcanzamos la marca de 2 millones de pesos mensuales en ventas.
Recibí ofertas de inversionistas interesados en comprar participación en la empresa, pero las rechacé todas. Había construido esto yo mismo, a mi manera, y quería mantener el control completo. En lugar de buscar inversión externa, reinvertí las ganancias en expandir las líneas de productos y mejorar la infraestructura tecnológica. Daniela y yo nos mudamos juntos a un departamento más grande, uno con suficiente espacio para que ambos trabajáramos desde casa cómodamente. Ella había comenzado su propio estudio de yoga en línea durante la pandemia y estaba viendo un crecimiento constante. Éramos una pareja de emprendedores, apoyándonos mutuamente a través de los altibajos del trabajo remoto y la construcción de negocios desde casa. No teníamos horarios de oficina tradicionales, no teníamos jefes y no teníamos que pedir permiso para tomar vacaciones. La libertad era embriagadora. En la siguiente reunión familiar, que se llevó a cabo en abril para celebrar el cumpleaños de mi padre, la dinámica era completamente diferente a la de un año atrás. Ahora había 3 emprendedores en la familia: Valentina con su consultora, Fernando con su parte en el negocio, y yo con mi plataforma de comercio electrónico. Las conversaciones giraban en torno a desafíos empresariales, estrategias de marketing, y el balance entre trabajo y vida personal. Mis primos, que antes se burlaban de mi elección de carrera, ahora me pedían consejos sobre cómo podrían comenzar sus propios proyectos paralelos. Mi primo Javier, el vendedor de autos, me confesó en privado que había estado muy infeliz en su trabajo durante años. Verte a ti y a Valentina tomar el control de sus vidas me hizo darme cuenta de que yo también puedo hacer eso. Estoy considerando comenzar mi propio negocio de importación de autopartes. No sé si funcionará, pero tengo que intentarlo. Le ofrecí ayudarlo con los aspectos digitales del negocio si decidía seguir adelante, y su gratitud fue genuina. La transformación más notable fue en mi madre. Después de ver a sus 2 hijos mayores encontrar éxito fuera de los caminos tradicionales, ella misma había comenzado un pequeño negocio desde casa, vendiendo productos de repostería artesanal. Si mis hijos pueden hacer esto, ¿por qué no yo?, me dijo con una sonrisa. Mi padre la apoyaba completamente, ayudándola con las entregas e incluso aprendiendo a usar redes sociales para promocionar sus productos. Era hermoso ver a mis padres redescubrir su propia capacidad de innovación y crecimiento en sus 60 años. Un año después del artículo en Revista Emprendedor, Pedro Delgado me contactó nuevamente. Mateo, queremos hacer un seguimiento. Tu historia resonó tanto con los lectores que queremos hacer un artículo de actualización. ¿Cómo han cambiado las cosas en el último año? Acepté, y esta vez la entrevista incluyó no solo a mí, sino también a Valentina y a mis padres. El nuevo artículo se tituló La familia que aprendió a emprender. Un año después. Contaba no solo mi historia continua, sino la transformación completa de mi familia, de críticos a colaboradores, de escépticos a emprendedores. El día que salió el segundo artículo, organicé una cena en mi departamento para toda mi familia inmediata. Mientras comíamos, mi padre levantó su copa nuevamente. Hace un año, brindamos por Mateo y su éxito. Hoy brindo por todos nosotros, por haber aprendido que el verdadero apoyo familiar no significa que todos sigamos el mismo camino, sino que respetemos y celebremos los diferentes caminos que cada uno elige. Mateo, gracias por tener el valor de ser diferente y por no darte por vencido con nosotros incluso cuando fuimos injustos contigo. Miré alrededor de la mesa. Mis padres, más felices y empoderados que nunca en sus propios proyectos. Valentina y Fernando, trabajando juntos en algo que realmente amaban. Daniela a mi lado, mi compañera en todo sentido. Esta era mi familia, imperfecta pero evolucionando, creciendo, aprendiendo. Las burlas en aquella reunión familiar de hace más de un año parecían ahora parte de una vida pasada. Un catalizador necesario que había puesto en movimiento cambios que ninguno de nosotros podría haber anticipado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Valentina mientras servíamos el postre. Si no me hubiera burlado de ti ese día, si todos hubiéramos sido más comprensivos desde el principio, tal vez nunca habríamos tenido este despertar. A veces las peores versiones de nosotros mismos son necesarias para forzarnos a convertirnos en mejores personas. No estaba seguro de estar de acuerdo completamente con esa filosofía, pero entendía su punto. El dolor y la humillación que había experimentado
me habían dado una determinación inquebrantable. Y esa determinación no solo había construido mi negocio, sino que había transformado toda mi familia. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniela y yo nos sentamos en nuestro balcón mirando la ciudad. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así?, me preguntó. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Cuando empecé mi negocio desde casa, solo quería probarme a mí mismo que podía hacerlo. No esperaba transformar a toda mi familia ni convertirme en algún tipo de inspiración para otros. Pero ahora que estoy aquí, no cambiaría nada. Incluso las partes dolorosas fueron necesarias. Ella recostó su cabeza en mi hombro. Estoy orgullosa de ti. No solo por el éxito financiero, sino por cómo manejaste todo con dignidad. Pudiste haber sido cruel o vengativo cuando salió la verdad, pero elegiste el perdón y la comprensión. Sonreí. Bueno, tal vez un poquito de satisfacción al ver sus caras cuando leyeron el artículo por primera vez. Ella rió. Está bien, creo que te ganaste ese momento. Los siguientes años trajeron más crecimiento, tanto personal como profesional. Mi plataforma de comercio electrónico eventualmente alcanzó los 5 millones de pesos mensuales en ventas y expandía mercados en Centroamérica y Colombia. Contraté a más de 20 empleados, todos trabajando remotamente, y me convertí en un defensor vocal del trabajo remoto y el emprendimiento digital en México. Di charlas en universidades de todo el país, siempre compartiendo honestamente tanto mis éxitos como mis fracasos. Valentina y Fernando construyeron una consultora exitosa que ayudó a más de 100 pequeñas empresas a profesionalizarse y crecer. Ella me confesó en una ocasión que nunca había sido tan feliz profesionalmente, que el trabajo corporativo le había dado seguridad, pero no satisfacción. Mis padres vendieron suficientes productos de repostería para convertir su hobby en un ingreso suplementario respetable. Y más importante, encontraron una nueva pasión en sus años de jubilación. La última vez que toda la familia se reunió fue para celebrar el aniversario número 65 de bodas de la tía Rebeca y su esposo. Durante el brindis, mi tía me pidió que dijera unas palabras. Me puse de pie, mirando alrededor de la habitación llena de familiares que una vez me habían visto como un fracaso. Hace unos años, comencé. Estaba sentado en una reunión familiar similar cuando mi hermana hizo un comentario sobre mí arreglando laptops del vecindario. Dijo que era mejor que estar sin hacer nada y todos rieron. En ese momento, me dolió profundamente. Pero mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese momento fue un regalo. Me dio la motivación para seguir adelante incluso cuando dudaba de mí mismo. Me enseñó que la validación externa es agradable pero no necesaria. Y eventualmente, llevó a toda esta familia a replantearse qué significa realmente el éxito. Así que gracias, Valentina, por burlarte de mí. El comentario fue seguido de risas, pero esta vez eran cálidas, cariñosas, compartidas. Valentina levantó su copa hacia mí con una sonrisa genuina. El verdadero éxito, continué, no está en cuánto dinero ganas o qué título tienes. Está en la libertad de vivir tu vida de acuerdo a tus propios valores, en construir algo que te importe, en tener el valor de ser diferente cuando todos te dicen que te conformes. Algunos de nosotros encontramos ese éxito en trabajos corporativos, otros en emprendimientos, otros en proyectos creativos. Todos los caminos son válidos siempre y cuando sean elegidos libremente y perseguidos con pasión. Y finalmente, concluí, el verdadero éxito familiar no está en que todos sigamos el mismo camino, sino en que nos apoyemos mutuamente en nuestros diferentes caminos. Esta familia ha recorrido un largo viaje desde aquella reunión hace años, y estoy orgulloso de todos nosotros por tener el valor de crecer y cambiar. Por la familia, por el crecimiento y por el respeto mutuo. Todos levantaron sus copas, y el brindis fue seguido de abrazos y lágrimas felices. Esa noche, mientras conducía a casa con Daniela, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. El chico que una vez había sido ridiculizado por arreglar laptops del vecindario, ahora era respetado como un empresario exitoso. Pero más importante que eso, había ayudado a catalizar un cambio fundamental en cómo su familia entera pensaba sobre el éxito, el trabajo y el respeto mutuo. No había sido un viaje fácil, había requerido paciencia, determinación y la voluntad de mantenerse fiel a su visión, incluso cuando nadie más creía en ella. ¿En qué estás pensando?, preguntó Daniela notando mi silencio. En que a veces los momentos más dolorosos terminan siendo los más transformadores, respondí.
Si mi familia me hubiera apoyado incondicionalmente desde el principio, tal vez nunca hubiera desarrollado la determinación férrea que necesitaba para tener éxito, y ellos nunca habrían sido forzados a cuestionar sus propias definiciones limitadas de éxito. Ella asintió pensativamente. Las mejores historias siempre involucran algún tipo de conflicto y resolución. La tuya solo resultó ser más dramática que la mayoría. Meses después, recibí un mensaje de texto de Valentina a las 2 de la mañana. ¿Estás despierto? Llamé inmediatamente, preocupado de que algo estuviera mal. Todo está bien, me aseguró. Solo estaba despierta pensando y quería decirte algo. ¿Recuerdas cuando te dije que tu comentario en aquella reunión familiar había sido mejor que estar sin hacer nada? He pensado mucho en eso últimamente. La verdad es que yo estaba celosa de tu libertad, de tu valentía para seguir tu propio camino, cuando yo estaba atrapada en un trabajo que odiaba, pero que no me atrevía a dejar. Lo sé, respondí suavemente. Creo que siempre lo supe, en algún nivel. Quería disculparme de nuevo, continuó. Pero más que eso, quería agradecerte, por no rendirte, por demostrarme que es posible cambiar de rumbo, por ser paciente conmigo mientras aprendía a ser una mejor hermana. Mi vida ahora es infinitamente mejor que hace unos años, y gran parte de eso es gracias a tu ejemplo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Valentina, todos estamos creciendo juntos. Tú me enseñaste tanto como yo te enseñé. Gracias por tener el valor de cambiar. Hoy, mientras escribo esta reflexión final sobre mi viaje, mi negocio desde casa ha superado todas las expectativas que alguna vez tuve. Pero el verdadero éxito no está en las cifras de ventas o en los artículos de revista. Está en las relaciones restauradas, en la familia transformada, en la prueba viviente de que es posible forjar tu propio camino, incluso cuando todos te dicen que es imposible. Está en saber que ayudé a cambiar no solo mi propia vida, sino las vidas de las personas que amo. El chico que una vez fue burlado por arreglar laptops del vecindario, ahora lidera un equipo de 30 personas. Ha dado charlas en más de 50 universidades y ha ayudado a lanzar las carreras emprendedoras de docenas de jóvenes. Pero más importante que cualquier logro profesional, recuperé a su familia. No como estaba antes, porque eso hubiera significado volver a la dinámica tóxica de juicio y comparación. La recuperé transformada, evolucionada, construida sobre una base de respeto mutuo y apoyo genuino. Si hay una lección que espero que otros tomen de mi historia, es esta. No permitas que las dudas de otros se conviertan en tus propias limitaciones. La burla pública de mi hermana pudo haberme destruido. Pudo haberme llevado a aceptar ese trabajo corporativo de 12,000 pesos y abandonar mis sueños. Pero en lugar de eso, la usé como combustible. Cada comentario condescendiente, cada sugerencia de que necesitaba un trabajo real, cada mirada de lástima se convirtió en motivación adicional para seguir adelante. Y cuando finalmente alcances el éxito que sabías que podías lograr, recuerda ser generoso con aquellos que dudaron. Porque frecuentemente, esas dudas dicen más sobre sus propias inseguridades y limitaciones que sobre tu potencial real. Mi familia no era mala, solo estaba atrapada en paradigmas limitados sobre lo que constituía el éxito. Al romper esos paradigmas, no solo me liberé a mí mismo, sino que también los liberé a ellos. Hoy, cuando veo a mis padres orgullosamente vendiendo sus productos de repostería, a Valentina feliz en su consultora, a Fernando finalmente encontrando satisfacción fuera del mundo corporativo, sé que todo valió la pena. Cada momento de duda, cada comentario hiriente, cada vez que tuve que morderme la lengua cuando quería revelar mi éxito, todo fue parte del proceso que nos llevó a donde estamos ahora. Y si alguien me preguntara si haría algo diferente, la respuesta sería no. Porque en última instancia, no solo construí un negocio exitoso, ayudé a reconstruir una familia. Y ese es un legado que ninguna cantidad de dinero podría comprar.